Señoras y señores, muy buenos días. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión da inicio al evento de presentación de nuevas oportunidades de inversión mediante iniciativas privadas cofinanciadas, Tren Lima-Ica y Tercer Grupo de Aeropuertos. Esta mañana saludamos la presencia del Viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Carlos Estremadoiro, del Director Ejecutivo de Proinversión, el señor Alberto Ñeco, del Director de Portafolio de Proyectos de Proinversión, el señor Gustavo Ibargüe, del Director General en Concesiones de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor José Salardi, así como también del Director de Proyectos de Proinversión, el señor Luis del Carpio. If somebody needs a headphones to hear in English our conference, please raise your hand. A continuación, vamos a presentar un vídeo sobre las oportunidades de inversión de los proyectos que esta mañana concitan vuestra atención. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estableció este año el periodo de presentación de iniciativas privadas cofinanciadas IPC, que permitirán la ejecución del ferrocarril Lima-Ica y el tercer grupo de aeropuertos regionales. El ferrocarril Lima-Ica consiste en el diseño, financiamiento, construcción, provisión de material rodante, operación y mantenimiento de un tren de pasajeros y carga de 323 kilómetros que se integrará a la red del Metro de Lima, plataformas logísticas y terminales portuarios. El tercer grupo de aeropuertos consiste en la operación, mantenimiento y la modernización de las instalaciones de 8 aeropuertos regionales ubicados en Jauja, Huánuco, Jaén, Hilo, Nuevo Chimbote, Rioja, Tingomaría y Yurimaguas. Ambos proyectos se ejecutarán bajo el mecanismo de asociación público-privada, APP, en la modalidad de iniciativas privadas cofinanciadas con una inversión de más de 3.800 millones de dólares. De acuerdo con los plazos establecidos en el Decreto Supremo 021-2018 MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano, los proponentes deberán presentar sus propuestas ante Proinversión desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo de 2019. Para la admisión a trámite, Proinversión evaluará la capacidad técnica y financiera del proponente de acuerdo a los lineamientos publicados en su portal institucional, los requisitos mínimos establecidos en el reglamento del Decreto Legislativo 1362. El conjunto de IPC admitidas a trámite serán enviadas al MTC para la emisión de su opinión de relevancia. Las propuestas de IPC seleccionadas con opinión favorable de relevancia continuarán el proceso de evaluación en Proinversión, que conducirá a las declaratorias de interés, apertura al mercado y posterior adjudicación de los proyectos de ser el caso. Proinversión y Ministerio de Transportes y Comunicaciones trabajando juntos para conectar a más peruanos. El Perú primero. Bien. Acto seguido, palabras de bienvenida a cargo del Director Ejecutivo de Proinversión, el señor Alberto Ñeco. Gracias al valiente que dio el primer aplauso. Buenos días a todos. Para mí es realmente un grato momento el poder hacer presentación el día de hoy de las iniciativas privadas cofinanciadas que venimos trabajando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el desarrollo del ferrocarril Lima-Ica y el tercer grupo de aeropuertos. Dos megaproyectos que sin duda colaborarán de manera sustancial a reducir la amplia brecha que tenemos en temas de conectividad e integración en el país. Para Proinversión es un gran placer poder impulsar estos retos buscando, como comentaba, cerrar estas brechas, generar proyectos que finalmente puedan rendir los servicios que prometen a la población y de esta manera contribuir al desarrollo de nuestro país. Agradecemos al señor Ministro de Comunicaciones, Hermes Trujillo, y al Viceministro Carlos Estremadoiro, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la confianza a nombre de la entidad para el desarrollar estos proyectos de gran envergadura. Los años 2018 y 2019 han sido años de importancia para el desarrollo del sector de transportes y comunicaciones en el país. Durante estos años el año pasado pudimos finalmente adjudicar, después de muchos años, la concesión del terminal portuario de Salaberry, un proyecto sin duda de mayor importancia y que ya está rindiendo frutos
habiendo terminado las obras de dragado, ya de por sí han aumentado la operatividad del puerto y esto ya se está viendo en los mayores servicios y la mayor disponibilidad de su terminal multipropósito en todas sus extensiones. Este año también estaremos nosotros trabajando para poder finalmente hacer realidad la adjudicación del terminal portuario de Marcona y el terminal internacional contenedores de Chimbote, así como un proyecto de larga data, pero de mayor importancia y que es de gran relevancia para el sector y para nuestra agencia, que es el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Un proyecto que cubre una gran necesidad social en pueblos y en localidades que requieren de manera urgente una conectividad eficiente, una conectividad continua y finalmente una integración económica que les permita su desarrollo. En realidad, estas dos IPCs no hacen más que fortalecer el mandato que ya hemos recibido de parte del sector para el desarrollo de infraestructura. Venimos trabajando de manera vigorosa con el sector en los últimos, yo diría, 6 u 9 meses en construir un portafolio, un pipeline de proyectos que finalmente pueda ayudarnos a llevar los servicios que necesitamos. Para la agencia, para el sector, para el Estado, en realidad no se trata de obra pública, APP, obra por impuestos. Lo que se trata es de poder entregar el servicio a la población y si el instrumento adecuado para hacerlo, dado la transferencia de riesgo, dado las características técnicas del proyecto, es una APP, pues trabajaremos de manera vigorosa en lograr que esa APP se haga realidad. Pero si por el contrario se trata de un proyecto que requiere de un componente de obra pública, pues nosotros seremos los primeros en apoyar que se desarrolle ese componente de obra pública porque finalmente el objetivo es generar servicios, es generar competitividad en el país. Y en ese sentido, nosotros ya hemos iniciado un camino que está marcado por nuestros 4 pilares estratégicos. He hablado en diversas ocasiones sobre los mismos, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí quisiera comentarles que venimos avanzando en ese sentido. El primer pilar estratégico, que es el pilar de excelencia, se ha venido marcado por el hecho de que ya el año pasado hicimos un cambio completo de nuestro reglamento de contratación de asesores, lo que nos ha permitido cada vez ir comenzando a trabajar con mejores asesores, asesores de nivel internacional, asesores de gran experiencia, y esperamos que este caso de las IPCs no sea distinto y podamos lograr también la contratación de firmas world class para esos puntos. Otro tema muy importante es que hace unas semanas pudimos finalmente adjudicar el contrato para la asesoría integral en la preparación de la guía contractual y el contrato estándar. Una necesidad urgente, no solamente porque nos va a permitir hacer nuestros proyectos de manera más rápida, puesto que no hay que volver a inventar la rueda cada vez que tengamos que hacer un proyecto, los contratos y las cláusulas van a estar ahí, sino también porque va a permitir que a ustedes, los inversionistas, se les pueda entregar ya una visión coherente, consistente entre sectores, entre transacciones, entre mecanismos de pago, entre tipos de iniciativa, respecto a la visión que tiene el Estado sobre su relación contractual con un concesionario, con un inversionista privado. De esta manera se va a agregar predictibilidad o un mayor grado de predictibilidad a las transacciones, permitiendo que ustedes puedan hacer evaluaciones de manera anticipada y puedan entender de manera anticipada cuál es el approach que tiene el Estado para sus diversos mecanismos o las diversas cláusulas contractuales. Otro tema que hemos trabajado de manera vigorosa también es el tema de la gestión social y ambiental y la descentralización. Y en ese sentido venimos trabajando intensamente. En lo que va del año, en estas pocas semanas yo ya me he reunido con alrededor de 7 u 8 de los nuevos gobernadores regionales. Y vengo haciendo lo mismo y lo voy a hacer hasta que haya terminado de reunirme con todos. Asimismo vengo reuniendo con muchos de los principales alcaldes provinciales y distritales, porque parte de nuestra labor es el apoyo técnico para que los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales puedan generar sus propias capacidades en el desarrollo de proyectos de inversión privada. No solamente de la mano de Proinversión, sino también generándoles equipos y capacidades sostenibles en el tiempo. La parte social y ambiental no es menor. Ninguno de estos proyectos va a ser realidad si no somos capaces, si no somos exitosos en comunicar a la población y a los stakeholders cuáles son las características del proyecto, cuáles son las condiciones del contrato, cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas, para que se pueda hacer una evaluación integral y completa del impacto en cada una de las comunidades. Aquí, cualquier brecha de información que podamos dejar abierta se puede volver potencialmente en un abismo insalvable en el futuro. Tenemos que trabajar desde el inicio, de la mano de las comunidades, de la mano de la población, de la mano de los ciudadanos, para que entiendan cuál es el alcance de los proyectos, el beneficio, y podamos desmitificar lo que se ha vuelto probablemente en los últimos años las APPs respecto a todos estos fantasmas que se crean alrededor de ellas, cuando en realidad sigue siendo un mecanismo de gran utilidad para llevar servicios al país.
El tercer pilar es la estrategia comercial. Están ustedes aquí presentes en parte a eso, porque la estrategia comercial es justamente poder tener la relación con los principales interesados, los inversionistas, los operadores, y llegar a ustedes de una manera técnica y ordenada con una oferta de valor que responda a sus necesidades. Y finalmente la eficiencia organizacional, porque venimos tratando de todos estos cambios que hemos haciendo de manera progresiva, incorporarlos de manera ya institucional y sostenible al diseño, a la misma tela de la organización. Para el 2019 tenemos una cartera de 16 proyectos por casi 2.500 millones de dólares, donde destacan proyectos emblemáticos. Petar Titicaca es un proyecto en el cual estamos completamente enfocados, estamos trabajando en plazos, hoy por hoy estamos dentro de nuestro cronograma, diría yo incluso hasta un poco adelantados, esperamos llegar a Contraloría de la manera prevista y aquí lo que esperamos, fruto de un trabajo que venimos haciendo con Contraloría adelantado para poder atender sus pedidos de información, es poder lograr que Contraloría cumpla con entregar su opinión dentro de los plazos y de esta manera el 27 de marzo podamos cumplir con un anhelo largamente esperado y yo diría incluso largamente dilatado para que la población de Puno y la población del país pueda contar con la infraestructura necesaria para que dejemos de contaminar, al menos en parte, el lago Titicaca. Este año también estaremos adjudicando el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, como les comenté, y al 2021 el monto total a adjudicar debe superar los 10.000 millones de dólares, sin contar las IPCs que vienen llegando de la mano del MTC. Estas primeras por 3.800 y espero poder sacarle al viceministro muchas más en el futuro por muchos más billones de dólares para poder seguir incrementando nuestro portafolio. Bueno, sin nada más que decir, además porque lo único que se interpone entre ustedes y la parte realmente interesante de la presentación es lo que estoy diciendo yo ahorita, es agradecerles su presencia y recordarles que de acuerdo al Decreto Supremo número 021-2018 MTC, publicado en el Diario Oficial del Peruano, los proponentes de ambas IPCs deberán presentar sus propuestas ante Proinversión desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo de este año. Nuevamente reitero el compromiso de Proinversión por seguir promoviendo los proyectos de gran envergadura e impacto social en favor de todos los peruanos. Muchas gracias. Bien, antes de comenzar con las exposiciones, queremos indicar a nuestros distinguidos asistentes que en su lugar hay una ficha para que puedan anotar sus preguntas, para que luego estas sean recogidas y sean absueltas en el bloque de ronda de preguntas. Asimismo, también en el kit de bienvenida hemos incluido una encuesta para conocer sus impresiones sobre el presente evento. Además, invitamos a quienes no hayan podido registrarse al ingresar a la sala a acercarse a la mesa de registro al final del evento para poder consignar sus datos y así hacerles llegar las presentaciones que estaremos compartiendo con todos ustedes al terminar el evento. Bien. Acto seguido, invitamos al viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Carlos Extremadoiro, para la presentación del portafolio de proyectos APP por iniciativa privada cofinanciada, necesidades de intervención, requerimientos mínimos y capacidades presupuestales del sector. Buenos días a todos los participantes. Como sector me toca darles la bienvenida también como parte del Ejecutivo. Una de las razones por las que no está presente nuestro ministro justamente es que estamos abocados en este tema de la competitividad como país. Y dentro de la competitividad es un evento que también se está lanzando en este momento por parte de todo el Pleno del Consejo de Ministros, junto con nuestro presidente en un evento paralelo. Es por ello que me ha tocado el honor de dirigirme a ustedes para poder presentar los aspectos técnicos de los proyectos que pretendemos ejecutar en esta ocasión y que posteriormente seguramente van a ser complementados, como dijo Alberto, con otros proyectos que queremos sacar como sector. Si hablamos de competitividad, obviamente tenemos que hablar de conectividad, y conectividad es justamente una de las tareas principales que tenemos como sector. Dentro de ello estamos trabajando no solamente el sector de transportes que me compete, el año pasado estuvimos también con algunas licitaciones de comunicaciones, y eso es algo que tenemos que llevar de manera paralela para efectivamente poder llevar el desarrollo lo más rápidamente posible a nuestros pueblos. En ese entendido es que necesitamos nosotros la participación de ustedes del sector privado para poder de manera conjunta ejecutar algunos proyectos que tal vez
se dificulten desde el aspecto financiero para el Estado y además de la velocidad que le pueden imprimir ustedes justamente como privados para hacer algunas contrataciones de la parte técnica y acelerar el ciclo de proyectos que efectivamente con algunos cambios normativos como el cambio del SNIP al Invierte-P o cambios en la normativa de contrataciones que hemos venido implementando durante este gobierno, nos permiten acortar el ciclo de proyectos que normalmente desde la concepción de una idea hasta el inicio de su ejecución podían pasar 6, 7, hasta 8 años. Eso estamos tratando de acortarlo al mínimo posible y un ciclo de proyectos que la población espera con ansias, justamente no puede ser tan largo porque va a sobrepasar muchas veces el periodo de gobierno, tanto de las autoridades locales como de las autoridades nacionales. Y esto conlleva a que muchas veces no se le dé la prioridad adecuada de la siguiente gestión y simplemente los proyectos terminan ahí durmiendo como un buen paquete de papeles, que finalmente es lo que ha estado sucediendo todo este tiempo. Es por ello que este reimpulso que le queremos dar implica también tener justamente la sinergia con ustedes para que nos ayuden en la consecución de ello. Es por eso que el día de hoy queremos hacer la presentación de 2 proyectos específicos, uno de los cuales está a nivel de idea, por lo cual ustedes van a ser los que nos van a proponer justamente la solución técnica más adecuada y el desarrollo del mismo, que es el tren justamente que queremos sacar para tener una conectividad adecuada, tanto para el transporte de pasajeros como para transporte de carga desde la región de Ica hasta el puerto del Callao. Y el segundo proyecto es también otro modo no tradicional de transporte, que es justamente para desarrollar el modo aéreo, el cual también ha sido, digamos, menoscabado, no se le ha dado la importancia en el pasado, y son estos modos de transporte que queremos desarrollar a través también, por ejemplo, en el transporte marítimo, la ley de cabotaje. Hemos estado también apoyando las gestiones para, digamos, la consecución de algunos proyectos de larga data, de largo sueño en las regiones en el tema de puertos, como ya lo mencionó Alberto, al cual tenemos que sumar la buena noticia que nos dieron hace poco del reimpulso que se le va a dar al puerto de Chancay, un puerto muy importante cerca de Lima y que nos va a permitir complementar justamente la saturación que tiene en este momento el puerto del Callao. Entonces, de esa manera queremos ir reimpulsando justamente estas iniciativas privadas que nos permiten pues atender la demanda cada vez más creciente para el tema de comercio exterior que se da en nuestro país, no solamente a través de la normativa, sino con obra física, con infraestructura, que les permita a ustedes desarrollar la cadena de negocios y darle un bienestar económico a todo el país. Bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a presentar justamente las características técnicas, porque ya Alberto creo que ha dicho bastante de lo que es la cartera que esperamos alcanzar en poco, y iniciaríamos con el tren justamente de cercanías que queremos desarrollar desde la zona de Ica hasta el Callao. Por favor, si pudiéramos avanzar. Bueno, esta parte ya la presentó Alberto, creo que pasamos a la siguiente. El ferrocarril de Lima-Ica es un tren de cercanías que obviamente también va a tener la capacidad de trasladar la carga de comercio que se genera en la región Ica, en las cercanías de la región Lima, y que tiene 2 destinos. Uno es el gran mercado de Lima y otra es el mercado internacional a través de las exportaciones. Si bien es cierto, venimos desarrollando el puerto de Pisco, pero también hay, digamos, líneas navieras que no van a poder atender desde ese punto de salida la demanda, digamos, que pueden tener los agroexportadores. Es por eso que el proyecto, que como ya se dijo, tiene más o menos 323 kilómetros en la concepción preliminar que hemos desarrollado, tiene un costo, igual es un costo estimado de 3.263 millones, está casi coincidente en número absoluto con la longitud del desarrollo que queremos llevar, y estamos, digamos, proponiendo para que esto se dé a través de una concesión por 30 años, ¿no? Nosotros ahorita, digamos, la parte de financiamiento, nosotros ya hemos conseguido el pase del Ministerio de Economía y Finanzas para poder adquirir justamente el financiamiento que se tenga que lograr a través de este proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, este tren, la idea es interconectarla justamente, como va a ser un tren de pasajeros y carga,
Entonces, esos son los destinos que queremos llevar. Queremos mover los pasajeros interconectándolos con las redes locales de la gran metrópoli de Lima y Callao para poder interconectarnos no solamente con las líneas de metro de Lima y Callao, sino también con los otros medios de transporte no tan pesados, son los BTRs del metropolitano, etcétera, de tal modo que podamos mover la población a los diferentes destinos que puedan llevar y conectarlo también a través de las estaciones con las líneas 1, 2, posteriormente la 3 y 4 que estamos también en este momento impulsando a través de Proinversión. Bueno, la longitud ya la hemos indicado, ahí hay unos estimados de un estudio preliminar que hemos hecho en cuanto a las longitudes de túneles, puentes que se tienen que desarrollar no solamente en el trayecto, sino también dentro de la zona urbana para poder no digamos, tener un choque con el transporte interno de la ciudad. No podemos colapsar más el ya caótico tráfico de Lima, ¿no? El objetivo es atender la demanda, como dije ya, tanto de pasajeros que se mueven en este momento por las diferentes empresas y que congestionan justamente la Panamericana Sur, a pesar de que cada vez hemos ido desarrollando la infraestructura de transporte, digamos, de buses y vehículos, aún así resulta insuficiente ya en este momento y obviamente si se intensifica el comercio vamos a necesitar movernos más entre ambas ciudades, aparte que ya, digamos, la conurbación de Lima va alcanzando, pues, digamos, ciudades o poblaciones que están ubicadas al sur de la capital y que necesitan ser atendidas como un medio de transporte masivo. La demanda, obviamente, como ya indico, está garantizada justamente por la gran cantidad de pasajeros que se van a mover no solamente hasta el destino final, sino los destinos intermedios que se van a generar y la demanda de carga obviamente es la gran producción de agroexportación que tiene la región Ica y también las importaciones que puedan llegar a través del Callao para llevar a esa región. Los beneficiarios, bueno, son todas las ciudades de Lima, Cañete, Chincha, Pisco y la misma Ica, ¿no? Aparte, como indico, de algunos puntos intermedios que se van a seguramente proponer durante la ejecución de los estudios definitivos. Siguiente, por favor. Bueno, los principales componentes, tenemos la longitud de la línea férrea, obviamente como va a ser un tren que tiene que tener capacidad de carga, estamos también dándole algunas características para el tipo de riel que se tiene que utilizar y también por las velocidades que se van a desarrollar, estamos viendo que no puede tener una pendiente mayor de 2.5%, ya que ello nos va a permitir justamente generar velocidades hasta de 200 kilómetros por hora en algunos puntos, con lo cual, bueno, esperamos pues mejorar el performance del transporte en este momento que, dado el alto tráfico que existe en la zona, se generan pues a veces viajes de hasta 4 horas, 5 horas, entonces con el tren mínimo debemos estar de Lima hasta el punto final en Ica con los paraderos incluidos en aproximadamente 3 horas garantizadas para el usuario, lo cual también le da predictibilidad de la hora de salida y la hora de llegada. Hoy en día nosotros salimos a 1 hora, pero no sabemos a qué hora vamos a llegar a nuestro destino. Bueno, como ya indiqué, nosotros queremos interconectarnos con todas las redes básicas de transporte interno de la ciudad de Lima y queremos complementar justamente también con lo que estamos hablando de la competitividad. Nuevamente, estamos desarrollando también como Ministerio de Transportes el tema de plataformas logísticas, estamos desarrollando otras acciones que van a conllevar justamente a tener que utilizar este medio de transporte masivo para poder complementar el objetivo del país, que es mejorar nuestra competitividad, bajar nuestros precios de transporte, que en este momento los costos logísticos sobrepasan el 30%, estamos a más del doble de lo normal, digamos, en otros países. Por lo tanto, nuestra meta es bajar esto de tal modo de que beneficiemos la producción y la productividad de o sea, ese sobregasto que refleje en mejorar la producción y la productividad de justamente nuestros agroexportadores. Siguiente, por favor. En el caso del tercer grupo de aeropuertos, similarmente, es un, digamos, sistema de transporte que no hemos venido dándole la importancia debida y que nos permite pues un movimiento rápido de carga y pasajeros también algunas regiones un poco rezagadas en el país.
Y anteriormente se ha sacado la licitación del primer grupo y el segundo grupo que atienden la mayoría de aeropuertos a nivel nacional, y el objetivo de este tercer grupo es justamente terminar de desarrollar lo que venimos potenciando como Estado, que es el desarrollo de 8 aeropuertos en el interior del país. Siguiente, por favor. Ellos están ubicados en la región de Loreto, en San Martín, Cajamarca, Huánuco, Ancash, Junín y Moquegua. Estos 8 aeropuertos que están en las localidades de Jaén, en Cajamarca, en Huánuco y Tingomaría, en Huánuco, Jauja, Rioja, Chimbote, Yurimaguas y Tingomaría. Estos aeropuertos en este momento vienen siendo utilizados, como vamos a describir más adelante. Igual es una concesión a 30 años con una inversión estimada de $600 millones. Siguiente, por favor. Y principalmente se trata de atender, digamos, las necesidades que se han generado en estos aeropuertos en 2 aspectos. En el lado tierra, mayormente es equipamiento dentro del aeropuerto, equipamiento del tema de seguridad, es el tema de mejorar los terminales que en este momento pueden resultar insuficientes para los flujos que se están generando. Y en el lado aire es, en algunos casos, me parece que 2, vamos a verlo más adelante, vamos a mejorar el tema justamente de la carpeta de las pistas y posiblemente las calles de rodaje. Siguiente, please. Bueno, en el aeropuerto de Huánuco, que es es un aeropuerto que en este momento ya está siendo utilizado comercialmente. Hay vuelos de algunas compañías que han empezado justamente sus vuelos para poder ir abriendo mercado. La demanda, digamos, ha exigido que empecemos tal vez con aviones pequeños, pero la idea es justamente desarrollar esto para bajar los costos de transporte y de tal modo que se tenga un precio accesible que permita tener de manera sostenida vuelos de mayor envergadura. En el caso de Huánuco, justamente nosotros en este momento también venimos desarrollando algunas mejoras como Ministerio de Transportes a través de Corpa, pero obviamente esto va a tener que ser complementado por el concesionario que acceda a la Buena Pro, y básicamente lo que necesitamos ahí son equipos de aeronavegación, torres de control, los pórticos, casetas. Otro tema importante que es recurrente en la mayoría de proyectos es justamente la zona de atención a la gente que acude al aeropuerto. En este caso, las playas de estacionamiento en la mayoría de casos van a tener que ser mejoradas. Mantenimiento de la pista de aterrizaje, hay que hacer en algunos casos recapeo y en algunos casos nosotros ya venimos atendiendo el reciclado de la carpeta de tal modo que lo entreguemos en condiciones más o menos adecuadas de operatividad, y el concesionario que acceda a este proyecto va a poder darle el mantenimiento para mantener esas condiciones durante el periodo de la concesión. En este momento nosotros ya contamos con una pista de aterrizaje de 2.500 metros con 30 metros de ancho y un terminal de pasajeros de aproximadamente 560 metros cuadrados. La siguiente, por favor. En el aeropuerto de Tingomaría, de manera similar, necesitamos equipamiento dentro de lo que es la zona de atención al público, fajas transportadoras, los sistemas de cobranza de las tarifas aeroportuarias, mejorar el cerco perimétrico por un tema de seguridad, las torres de control. En la mayoría de casos también hay que hacer un mejoramiento, son torres de control que se han diseñado para un aeródromo, y ahora si ya vamos a tener un aeropuerto comercial necesitamos cumplir la normatividad internacional del OASI, y obviamente las torres de control en la mayoría de casos van a tener que ser mejoradas. También tenemos que equipar pórticos de ingreso, nuevamente playa de estacionamiento. En lo que es pista de aterrizaje, igual vamos a tener que generar una pista, digamos, de carreteo. Acá, digamos, tenemos el añadido de que estamos cerca de una zona, de una corriente de agua, se tiene que hacer algún tipo de defensas ribereñas y drenajes. Y, en la actualidad nosotros tenemos una pista de 2.100 metros por 30 metros de ancho, y también venimos recibiendo vuelos de aviones de menor escala, que pueden transportar hasta 40, 50 pasajeros. Siguiente, por favor. En el aeropuerto de Jaén, es un aeropuerto también que se inauguró, digamos, en esta gestión, el mejoramiento de la pista.
Sin embargo, aún así, por las características de la zona, todavía hay que hacerle algunos mejoramientos en lo que es la carpeta de rodadura de los vehículos, pero son trabajos puntuales que se tienen que ejecutar. No tiene una calle de rodaje, es decir, la misma pista se utiliza para aterrizar y para acudir hacia la zona del terminal. Hay que hacer una plataforma de estacionamientos de las aeronaves, igualmente torre de control, el pórtico de ingreso, que tampoco contamos en este momento. Hay que ampliar nuevamente la playa de estacionamiento y el resto, bueno, como indiqué, ¿no? Temas de seguridad, el terminal de pasajeros debe ser mejorado. Tenemos una pista adecuada para recibir el flujo turístico, digamos, que llega a la zona para poder acudir a todas las ruinas que hay en la zona que nos permiten ver las culturas tanto que se desarrollaron en Cajamarca, inclusive también nos permite atender de alguna manera las demandas que se generan en Amazonas. Entonces, hay que complementar, digamos, con el tema turístico. Nosotros estamos haciendo las mejoras en la infraestructura turística también como Estado para poder, digamos, de alguna manera coadyuvar a que estos aeropuertos funcionen, que las aerolíneas comerciales que apuesten por ir a estos destinos justamente tengan una sostenibilidad y la población que hace el uso de otro tipo pueda tener esa posibilidad que en este momento la tiene de manera muy limitada. Siguiente, por favor. En el caso del aeropuerto de Hilo, similarmente, es un aeropuerto que hemos mejorado hace poco, se le ha dado las condiciones básicamente en el lado aire, está funcionando, van a empezar el día de mañana los vuelos comerciales. Posteriormente vamos a tener otra aerolínea también, digamos que con naves de 170 pasajeros que pueden acudir a este aeropuerto. Es un aeropuerto también que, si bien es cierto, no se ha desarrollado en el pasado, pero tiene una gran potencialidad porque nos puede permitir, a través de las carreteras, la carretera costanera que estamos desarrollando, atender no solamente, digamos, la demanda minera que se va a generar en la región Moquegua, sino también se puede atender a la demanda de las zonas aledañas. Hablamos en el caso de Arequipa, por ejemplo, toda la parte costera de Matarani, Mejía, Mollendo, que en verano tiene una gran demanda, y también con Tacna, que en épocas entre julio hasta septiembre normalmente se cierran muchos vuelos porque no hay, digamos, la posibilidad de aterrizar, dada la altitud que tiene Tacna de aproximadamente 600, 800 metros sobre el nivel del mar, que es la zona donde se asienta la nubosidad y no permite que aterricen los vuelos y muchas veces se tienen que regresar a Lima. Esto se puede utilizar como un aeropuerto alterno, ya que estamos a 1 hora y cuarto de la ciudad de Hilo. En el caso de los vuelos que en esta época también se cierran en Arequipa, pueden también aterrizar en Hilo, y de Hilo a Arequipa son 4 horas y media que se puede hacer contra 24 horas que se hacen por carretera desde Lima. Entonces, hay posibilidades, digamos, de desarrollar, pero la demanda actual básicamente se centra en el desarrollo de proyectos mineros dentro de la misma región Moquegua. Siguiente. En el caso de Chimbote también es un aeropuerto que, digamos, no ha venido siendo utilizado de manera intensiva por algunas mejoras que se requieren, pero que también tiene una gran potencialidad si es que pensamos también en el desarrollo de proyectos de agroexportación que se vienen desarrollando en la región de Ancash, y las mejoras que se tienen que ejecutar en este momento son similares a las demás: la faja transportadora para los equipajes, los sistemas de control de tarifas, nuevamente torre de control, como dije, es recurrente a casi todos los proyectos, los pórticos, caseta, playa de estacionamiento, un nuevo terminal. El terminal que se tiene es más o menos limitado, no tiene todos los equipamientos que se requieran, no contamos con un cuartel de seguridad para acudir en caso de incendios, una vía perimetral para poder evacuar justamente los flujos de vehículos que van a acceder al aeropuerto. Y bueno, en este momento tenemos un aeropuerto de 1.800 metros de largo por 30 de ancho, y con una plataforma que sí nos permite de alguna manera albergar algunas aeronaves, pero que debe ser mejorado justamente tanto la plataforma de estacionamiento como tenemos un terminal de 1.800 metros cuadrados, pero que internamente no cuenta con el equipamiento más adecuado. La siguiente, por favor. Y en el caso del aeropuerto de Rioja,
bueno, igual, tenemos que hacer algunos mejoramientos. Tenemos ahí una pista también que nos permite aviones, digamos, de mediano tamaño, con casi 1.900 metros de largo por 30 de ancho. Sí tenemos un área con buena expectativa para el terminal de pasajeros. El equipamiento interno también del terminal está más o menos adecuado y también está siendo atendido en este momento por naves de menor envergadura, naves de 50 pasajeros. Y básicamente el mejoramiento, digamos, la potencialidad igual es para poder acceder a la zona productiva de esta selva intermedia que tenemos ahí en la región. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de Yurimaguas sí es un aeropuerto bastante importante. ¿Por qué? Porque se complementa con el puerto de Yurimaguas que hemos desarrollado ya en años anteriores, que ha sido mejorado, modernizado, y que nos va a permitir justamente hacer el intercambio modal con la IRSA Norte y poder llevar los productos de agroexportación hacia la zona de Brasil. Entonces, en este momento ya se ha iniciado esta cadena logística y seguramente el puerto de Yurimaguas va a cobrar mayor importancia, mayor relevancia, conforme se vaya desarrollando también este comercio y la utilización completa del eje de la IRSA Norte, tal como se había concebido en el momento que lo iniciaron a ejecutar, ¿no? Acá tenemos igual una pista de 1.800 metros de largo por 30 de ancho, un terminal de pasajeros de 436 metros, tiene en cuenta con los counters, y en este momento básicamente se utiliza para servicios privados, aterrizan aeronaves privadas, pero como digo, sí tiene las condiciones como para poder atender una demanda intermedia que se debe ir generando a través de las aerolíneas. No, siguiente, por favor. Y bueno, una más. Y acá, bueno, tenemos ya justamente los equipamientos, las características de cada una de las, en resumen, de todos los aeropuertos que queremos desarrollar. Siguiente. Y creo que, bueno, a partir de acá para adelante ya es un resumen de lo anteriormente descrito. Por lo tanto, esas son las condiciones, digamos, de lo que tenemos en este momento y de lo que esperamos que ustedes nos hagan la propuesta para poder desarrollar y lograr la meta que es justamente la conectividad de estas regiones a través de estos dos medios de transporte, uno ferrocarrilero y el otro aeroportuario. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos al director de proyectos, de portafolio de proyectos de Proinversión, al señor Gustavo Ibargüen, para la presentación del proceso de presentación de propuestas de proyectos APPs mediante iniciativas privadas cofinanciadas, plazos, lineamientos y criterios de evaluación. Buenos días con todos. Primero quiero agradecer la gran concurrencia a este importante evento. Creo que tanto Alberto como el viceministro Extremadoiro ya han dicho mucho de lo que tengo en mi presentación, así que yo me voy a enfocar puntualmente al proceso de lo que sigue, desde la publicación del Decreto Supremo, que es, en términos generales, la partida de nacimiento de estas oportunidades de inversión para todos ustedes, hasta la la opinión de relevancia que brindará el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta es una lámina que, como ya mencionó tanto Alberto como el viceministro, enmarca la oportunidad de inversión para estos dos proyectos de gran envergadura. Nace el 30 de diciembre del 2018 con la publicación del Decreto Supremo 021, en donde se le da o se le brinda la oportunidad al mercado de nuevas oportunidades de inversión. El plazo de la presentación de las propuestas para estos dos proyectos va del 1 de abril al 15 de mayo de este año. Por favor, ingrese al vínculo.
Esto ya está publicado en la página institucional de Proinversión. Es importante para que ustedes puedan presentar sus propuestas, puedan tener acceso a toda la información. ¿Cuál es la información relevante para que ustedes puedan elaborar sus propuestas? Los lineamientos, porque les van a dar el marco legal, el marco para que ustedes puedan generar propuestas acorde a las necesidades de intervención también, que ya muy bien ha comentado el viceministro Extremadoiro. Regresa, por favor. Estas son las fases del proceso para las evaluaciones de una asociación público-privada a través de una iniciativa privada cofinanciada. Nosotros hoy, para estos dos proyectos, nos encontramos en la fase de planeamiento y programación. Definitivamente lo que tenemos ahora es las necesidades de intervención que tienen mucho más detalle a las anteriores, si queremos hacer alguna comparación, a las anteriores iniciativas privadas o ventanas para presentación de iniciativas privadas que en algún otro momento se han abierto. Por favor, entra al vínculo. Este es el flujograma del proceso que corresponde hasta la opinión de relevancia. En resumen, todo este proceso desde la publicación del Decreto Supremo, que fue el 30 de diciembre del año pasado, hasta la opinión de relevancia, toma aproximadamente 9 meses. Yo les voy a explicar más o menos en dónde estamos. Hemos segmentado en 3 subprocesos la etapa de planificación. El primero de ellos es la presentación de las iniciativas privadas cofinanciadas ante la mesa de partes de Proinversión. ¿A partir de cuándo? Del 1 de abril. ¿Cómo nace? Como ya bien mencionamos, el 30 de diciembre con la publicación del Decreto Supremo. Luego ya Proinversión ha publicado el 15 de enero de este año las necesidades de intervención y los lineamientos, tal y como se los mostré en la página web institucional de Proinversión. ¿Qué sigue? Que ustedes puedan comenzar a elaborar sus propuestas para la presentación a partir del 1 de abril hasta el 15 de mayo a través de Proinversión, a través de la mesa de partes de Proinversión, siempre tomando en consideración los lineamientos y las necesidades de intervención. Luego pasamos a la siguiente subetapa, que es la admisión a trámite. Se presentan las IPCs, nosotros hacemos la evaluación de estas IPCs, es decir, que cumplan con los lineamientos, con las necesidades de intervención que están publicadas y que de acuerdo a las propuestas que ustedes han presentado van a cumplir todos los requisitos. Luego, los proponentes remiten, en caso sean necesario, la subsanación luego de que nosotros emitimos comentarios a las propuestas recibidas. Se pasa a admisión a trámite, se notifica a los proponentes y Proinversión, con esta notificación o envío a trámite de estas iniciativas, solicita la opinión de relevancia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La última parte o la última fase de esta fase general de planeamiento es la opinión de relevancia. Luego de que Proinversión solicita la opinión de relevancia al Ministerio de Transportes, el MTC evalúa estas opiniones de relevancia, estas iniciativas privadas, y tiene el derecho de requerir información adicional en caso sea necesario. Los proponentes deberán cumplir con la subsanación o con el envío de esta información adicional en un plazo de 20 días. Y ya en la parte final, para que como resultado de todo este proceso en la etapa de planificación, el MTC pueda emitir la opinión de relevancia y la suscripción de los convenios. Se pueden presentar iniciativas privadas para
el proyecto del tren y el proyecto de los 8 aeropuertos regionales, y el MTC dará la opinión de relevancia a una propuesta por cada uno de los proyectos. Regresa, por favor. Bueno, dentro de las fases de las evaluaciones de las APPs, y en este caso las iniciativas privadas cofinanciadas, luego de la opinión de relevancia pasamos a la siguiente fase, que es la formulación. Luego de alcanzada la formulación, en donde se elaborarán los informes de evaluación, se evaluarán la parte técnica, la parte económica, pasamos a la etapa de estructuración. La etapa de estructuración, la etapa de transacción y ejecución contractual, si bien es cierto, es responsabilidad de Proinversión, nosotros hoy estamos trabajando, como todos pueden ver, con el Ministerio de Transportes, desde una etapa mucho antes, desde la etapa de planificación, ya con la generación de las necesidades de intervención del MTC, nosotros estamos trabajando en conjunto, no solamente con el Ministerio de Transportes para estos 2 proyectos, sino con todos los sectores. Luego de la etapa de estructuración, que culmina con la declaratoria de interés de esta iniciativa privada cofinanciada, pasamos a la etapa de transacción, en donde se abre al mercado el proyecto. Hasta la declaratoria de interés, toda la información que se ha venido trabajando en la iniciativa privada es confidencial. Una vez que se alcanza la publicación de la declaratoria de interés, se abre la información al mercado para que terceros interesados puedan mostrar sus expresiones de interés. Y luego la última etapa ya es la ejecución contractual. ¿Cuál es la diferencia en el marco normativo entre una iniciativa privada cofinanciada y una iniciativa privada autosostenible o autofinanciada? Como mencionó tanto Alberto como el viceministro, nosotros el año pasado hemos adjudicado el puerto de Salaberry. El puerto de Salaberry es una iniciativa, o fue una iniciativa privada autosostenible, autofinanciada. ¿Por qué? Porque se paga a través de los ingresos por demanda. Es decir, el riesgo de la demanda se transfiere al sector privado, al privado o a la concesión. Esto es común en los puertos costeros del Perú. La iniciativa privada cofinanciada puede ser presentada los primeros, en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, los primeros 90 días calendario de cada año, y en el caso de los ministerios, como es el caso, a través de un decreto supremo, que para estos 2 proyectos fue el decreto supremo 021-2018, publicado el 30 de diciembre pasado. En el caso de las autofinanciadas, pueden ser presentadas en cualquier momento. En el caso de las cofinanciadas, el costo total de inversión o el costo total del proyecto debe superar las 10.000 UITs. En el caso de las autofinanciadas, no existe monto total de inversión. Después ya viene un poco más de detalle de lo que les he comentado en el flujograma del proceso en la parte de la presentación de las IPCs. Culmina la etapa de estructuración con la declaratoria, pasa por la INVIERTE-P, pasa por una declaratoria de viabilidad, y el punto número 7, en donde se publica la declaratoria de interés, es por un plazo de 90 días. Luego, esto se abre al mercado. Si hay expresiones de interés de terceros interesados, se abre una ventana adicional, y si no hay expresiones de interés, hay una adjudicación directa al proponente, a quien presentó la iniciativa privada cofinanciada. En el caso de las autofinanciadas, el proceso final es muy similar al proceso de las iniciativas privadas cofinanciadas.
Esto es un poco el resumen de todo el proceso de las IPCs. La apertura de la ventana del IPC, que es la parte sombreada con color morado, comienza con la publicación del DS, luego pasamos a la presentación de las propuestas de proyectos de inversión, pasamos a la admisión a trámite y finalmente, para culminar esta etapa, el MTC emite la opinión de relevancia a una de las propuestas. Pasamos a la etapa de formulación. Acá se formulan los estudios de preinversión, el marco es el Invierte PE, pasamos a la declaratoria de viabilidad de ese proyecto, pasamos a la elaboración del estudio o de la evaluación y pasamos a la incorporación al proceso de promoción de la inversión privada. Luego pasamos a la etapa de estructuración, en donde se estructura la parte financiera del proyecto. Hoy estamos trabajando, como bien dijo Alberto, generando centros de excelencia o Proinversión como centro de excelencia ya adjudicó el contrato estándar para la elaboración de cláusulas estandarizadas de los contratos de concesión. Estamos trabajando para la elaboración de una guía de estructuración financiera que le dé una herramienta adicional tanto internamente a nuestro equipo, a nuestros colaboradores, como también predictibilidad para la estructuración de flujos, para la estructuración de tasas de descuentos que utilizará el mercado para elaborar las propuestas. Luego, como ya mencioné en las láminas anteriores, se publica la declaratoria de interés, pasamos a apertura de mercado a 90 días, si hay expresiones de interés, ampliamos el plazo, se inicia el concurso entre todos los que presentan las expresiones de interés. Si no hay propuestas adicionales, se adjudica directamente al proponente. Este es un poco el resumen de lo que ha mostrado en su presentación el viceministro Extremadoiro. La parte de los criterios de la evaluación de propuestas están relacionados con cierto cumplimiento de parámetros. Todo esto están en los lineamientos como en las necesidades de intervención que ya están publicados. Es más, esta presentación también ya la pueden tener acceso a través de la página web de Proinversión. Se detallan o se generan 5 parámetros de evaluación. Uno es el nivel de cofinanciamiento en la parte de las inversiones, el otro es el nivel de cofinanciamiento en la parte de mantenimiento y operación. Estos dos van a generar al final del proceso de evaluación un factor de competencia de los proyectos. Luego se evalúa, o el parámetro de evaluación es el ámbito de intervención, el cual debe limitarse a lo indicado en el decreto supremo publicado el año pasado. Luego, la mejora de prestación del servicio de transporte en el marco de cierre de brechas y finalmente la optimización óptima de riesgos en un esquema de APPs. Esto es muy importante porque al final lo que se quiere acá es compartir riesgos. El objetivo de un proceso de APPs o de una estructuración de APPs es transferir riesgos, no solamente que queden en la parte del Estado, sino un proceso de transferencia de riesgos al privado, y algunos riesgos definitivamente se tienen que mantener en el Estado. Esto es el detalle tanto del monto estimado de inversión. Para el ferrocarril Lima-Ica tenemos un monto estimado de inversión en soles de 10.520 millones de soles, y para el tercer grupo de aeropuertos 1.950 millones de soles. Estos montos son referenciales, montos estimados en la parte de inversión. Esto va a generar una capacidad máxima anual que está generando anualidades de pagos de 15 años. Por ejemplo, para el ferrocarril Lima-Ica tenemos una anualidad de 1.229,5
con 1.229 millones de soles, y para el tercer grupo de aeropuertos 256 millones de soles. Son anualidades a 15 años. Bueno, esto ya ha sido presentado también, las necesidades de intervención del ferrocarril Lima-Ica. Tiene la necesidad de la provisión del material rodante. Este material rodante tiene que ser de última generación y tiene que cumplir el servicio de transporte de pasajeros y carga. La interconexión de este proyecto tiene que estar de la mano con la red básica de las líneas de metro de Lima y Callao, con plataformas logísticas, con terminales portuarios y con del Callao como el terminal portuario de Paracas. La longitud aproximada son 323 kilómetros, tienen aproximadamente 44 kilómetros de túneles, 50 kilómetros de puentes, viaductos elevados, 229 kilómetros de superficie aproximadamente, que serán definidos en el estudio de preinversión. Estas son las necesidades, también el cuadro resumen de las necesidades de intervención del tercer grupo de aeropuertos regionales, que comprende los 8 aeropuertos regionales ya explicados por el viceministro. Evaluación de la capacidad técnica y financiera del proponente. La capacidad técnica medida por 3 experiencias similares de los proponentes que presenten sus iniciativas privadas en proyectos acreditados en proyectos similares, tanto para el tercer grupo de aeropuertos regionales como para el ferrocarril Lima-Ica. Deberán presentar ante Proinversión copia simple de estos certificados o constancias emitidas por distintos a las personas jurídicas que los acredita. Los proyectos deberán haber sido concluidos y encontrarse en etapa de operación, y la capacidad técnica podrá acreditarse a través de 2 formas: experiencia propia y, tratándose de consorcio, a través de uno o más de sus integrantes, y la otra es a través de la experiencia de una de sus vinculadas, si es que el proponente que hace la presentación de la iniciativa privada es una holding. La parte de la capacidad financiera muestra los requisitos mínimos de evaluación que hacemos en Proinversión. Necesitamos evaluar los 2 últimos estados financieros auditados del último ejercicio disponible. La capacidad financiera podrá acreditarse directamente por uno o varios de los integrantes en caso de empresas consorciadas. Una misma empresa no podrá ser considerada como empresa vinculada de 2 o más integrantes del consorcio, y para la evaluación de esta capacidad financiera se tomará en cuenta el orden de recepción de las IPs a través de la mesa de partes de Proinversión. Estos son los requisitos mínimos normativos de acuerdo al reglamento del Decreto Legislativo 1362, que es la normatividad madre de los proyectos APPs. Esto también lo tienen dentro de la información que ya está disponible en la web de Proinversión. Este es el modelo referencial para estimar el costo total de inversión o costo total del proyecto. Bueno, en el tercer grupo de aeropuertos, los beneficiarios aproximados están por encima de los 7 millones de beneficiarios en los 8 grupos de aeropuertos. Es importante esto porque en Proinversión no solamente evaluamos la parte financiera, la parte técnica, sino el impacto social que tienen estos proyectos en el país. Es importante evaluarlo. Entonces, ya el Ministerio de Transportes
con la estimación de beneficiarios directos de estos proyectos, genera una evaluación social que se le puede brindar al mercado. El proyecto es una iniciativa privada cofinanciada, el periodo de concesión es por 30 años, ya el monto de inversión bordea los 600 millones de dólares. En el caso del ferrocarril Lima-Ica, los beneficiarios del área de influencia de este proyecto superan los 10 millones de habitantes. Por eso la importancia de la generación de esta infraestructura que va a cerrar mucho la brecha de transporte del país. El periodo de concesión es el mismo, 30 años, el monto de inversión estimado en dólares supera los 3.000 millones de dólares. Bueno, eso es todo, muchas gracias y estamos a disposición para cualquier consulta. Bien, es momento de la ronda de preguntas. Como mencionamos al inicio del evento, cada uno de ustedes tiene un blog para apuntar sus consultas, las mismas que serán recogidas en este momento, para que puedan ser absueltas por nuestros panelistas. A continuación les invitamos a pasar al estrado, por favor, al señor José Salardi, él es director general de concesiones en transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al señor Luis del Carpio, director de proyectos de Proinversión, y al señor Gustavo Ibargüen, director de portafolio de proyectos. Ellos son nuestros tres panelistas que estarán respondiendo a sus consultas, que en estos momentos ya están siendo recogidas para poder ser respondidas aquí desde el estrado principal. Aprovechamos también este momento para indicarles que las presentaciones y el video que vimos al inicio del evento estarán disponibles en el landing page que hemos preparado especialmente para este evento, que es www.proinversión.gov.pe/IPC Transportes. Repito, www.proinversión.gov.pe/IPC Transportes. Ese es el landing page que hemos preparado especialmente para el evento, donde va a estar toda la información, los videos y demás. Ahora sí, entonces les dejamos con nuestros panelistas para responder a sus inquietudes. Buenos días, soy Luis del Carpios. En esta oportunidad estoy acá como subdirector de servicios a los proyectos, solamente para ubicarles mi función dentro de la estructura. La subdirección que tengo en Proinversión estará a cargo de la tramitación de las propuestas que ustedes hagan llegar. También en este periodo de preparación estamos a su disposición para atender consultas puntuales, seguro tienen muchas consultas. Y finalmente nosotros como equipo de la subdirección elevaremos la propuesta a la dirección de portafolio, de proyectos, a la dirección ejecutiva y será comunicada al Ministerio de Transportes. Así que esta no es la primera ni última oportunidad para seguir conversando, así que siempre estamos a su disposición para seguir atendiendo consultas. Una consulta muy recurrente ha sido respecto a la información disponible para la elaboración de las IPCs. Toda la información disponible para la elaboración de las IPCs está ya publicada en nuestra página web.
existe mucha información de tipo secundario que puede ser de interés de alguno de ustedes. Mucha de esta información tiene carácter público, está normalmente en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así que atendiendo alguna consulta puntual sobre información adicional, pues nuestro rol también será facilitar el acceso a esta información de carácter público disponible en este momento. Tenemos una pregunta, en verdad tenemos sobre los grupos de aeropuertos. Son solamente dos proyectos, es el tren Lima-Ica y el tercer grupo de aeropuertos, por lo tanto la propuesta para el grupo de aeropuertos debe ser integral por todos ellos. No sería posible hacer propuestas individuales por cada grupo de aeropuertos. Acá hay una pregunta respecto a los plazos estimados hasta la declaratoria de interés. Hay dos tipos de plazos, los plazos, digamos, que se ajustan a ley, que son rígidos. El primer plazo, como lo explicó el director de portafolio, fue con el anuncio a fines de diciembre, fue un anuncio al mercado a través de una norma pública que el Estado había decidido promover dos proyectos. En esta oportunidad, el gobierno ha sido más claro y ha dicho específicamente qué proyectos son los que le interesan. Luego de eso, nosotros hemos publicado información y el primer plazo comienza el 1 de abril. Ustedes tienen desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo para presentar un documento por mesa de partes de Proinversión. Luego esos documentos van a llegar a la subdirección donde participa el equipo de Proinversión y va a evaluar que estos cumplan con estos requisitos mínimos y vamos a hacer una evaluación de capacidad técnica, financiera y legal. Tenemos muy poco tiempo para formularles observaciones, ustedes también tienen poco tiempo, tienen pocos días para levantar estas observaciones. Luego de eso vamos a enviar esos documentos previa decisión del director ejecutivo, a través del director ejecutivo, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Probablemente mandemos, por decir algún ejemplo, en el tren Lima-Ica, 2, 3, 5 proyectos que hayan sido admitidos a trámite, eso lo veremos en este proceso, para que el Ministerio de Transportes, en un plazo que se prolongará hasta un máximo de 90 días hábiles, que es el plazo máximo que tiene por ley, pueda comunicarnos a nosotros, a Proinversión y al proponente, cuál ha sido el proyecto sobre el cual va a emitir opinión de relevancia. En este momento entramos ya a los plazos estimados, que es el plazo de la etapa de formulación, ¿no? Hasta antes hemos tenido plazos regulados, ahora tenemos plazos estimados. En la etapa de formulación son plazos que normalmente el Estado le consume, como dijo el viceministro, años, ¿no?, en formular un proyecto, es desarrollar los estudios de preinversión en el nuevo marco del INVIERTP, que es un marco más eficiente. Nosotros esperamos que con el apoyo del sector privado, que tiene el interés perfectamente alineado donde el Estado lo quiere, es decir, en acabar el proyecto lo más pronto posible, en un plazo de aproximadamente 9-10 meses, esta etapa de formulación haya concluido. Luego que decir concluido termina con una declaratoria de viabilidad. Luego pasaremos a una etapa de estructuración, que podríamos resumirla en hacer un contrato. Es un contrato donde tienen que alinearse los riesgos privado-público. Este contrato tiene que ser preparado por Proinversión con un asesor de transacción del nivel acorde a la dimensión de los proyectos que tenemos.
tendrá que seguir una serie de opiniones como del organismo regulador, del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo sector, y terminará con un documento que se llama Declaratoria de Interés. Eso se publica, eso es ya de conocimiento público, y estimamos que esta fase de estructuración debería estar durando unos 6-8 meses, ¿no? Hay un gran esfuerzo de la Dirección Ejecutiva de Proinversión y del sector en encontrar mecanismos que optimicen al máximo estos plazos, tomando también como referencia experiencias pasadas. Ya tenemos ahí, si sumamos, podemos estar sumando cerca de 2 años, ¿no? Si sumamos el tema. Luego vendrá la etapa de 90 días, 3 meses en que terceros se interesan en el proyecto, y tendremos una adjudicación directa, que no es lo esperado, digamos, en caso no haya terceros interesados, probablemente el proponente titular estará cruzando los dedos para que ello sea así, pero esperamos que haya una apertura al mercado y un concurso. Seguro que acabo de sumar, y seguro que el director de concesiones está sumando las fechas igual que yo, y seguro que le está sonando bastante largo, ¿no? Pero creo que son plazos posibles y realistas. Muchas gracias. Buenos días. Un poco para absorber las consultas planteadas. Básicamente, las que tengo aquí en la mano están vinculadas a temas que se refieren a lo que es mayor información sobre todo el tren de cercanías, ¿no? De hecho, nosotros ya hemos publicado, digamos, la información con la que contamos en la página web de Proinversión. Básicamente, lo que esperamos como propuestas y los niveles y alcances de intervención. Aquí me preguntan temas como los terrenos, que de hecho siempre son críticos en una APP, pero sin duda ello ya dependerá del trazo que cada proponente plantee, y hacer un estudio riguroso respecto de ver los terrenos que se requieran para desarrollar el proyecto en sí. En función a estudios previos que puedan existir, en realidad son muy preliminares, por eso el sector ha digamos, volcado la posibilidad de que el sector privado ingrese en esa línea y pueda plantear propuestas sobre el particular. Entendemos también que los estudios en profundidad en realidad se van a hacer en la fase de formulación como corresponde, y por ello nosotros también ya hemos publicado algunos parámetros que van a ser los grandes criterios con los cuales vamos a medir, digamos, la propuesta que más se alinea a los intereses del sector. Sin embargo, toda la apertura del Ministerio para poder un poco atender las consultas vía la Dirección de Concesiones, que es el que articula este proceso, y de manera complementaria también poder ver reuniones técnicas con las direcciones como la de Caminos y Ferrocarriles, que son los que tienen toda la experiencia en esta materia. Me preguntan, bueno, sobre el tema del puerto de Marcona y sobre Chinchero. De hecho, son valores muy distintas. Marcona, como bien se presentó en el portafolio, es un proyecto que irá por iniciativa privada autofinanciada, está en pleno proceso y esperamos que Proinversión dentro de su portafolio lo pueda adjudicar este año. El tema de Chinchero ya es una concesión que ya dejó de existir, y hoy en día el gobierno la está lanzando mediante un mecanismo de gobierno a gobierno en el concepto de obra pública, que también es un mecanismo que en nuestro caso está captando mucha atención. Tengo algunas preguntas vinculadas al tema de asignación de riesgos, por ejemplo, cómo se maneja el tema de las expropiaciones. También tengo preguntas de cómo se va a manejar el tema de los riesgos vinculados al proyecto. Y claro, en una obra de esta envergadura es una pregunta normal. Finalmente, por ley, quien tiene la capacidad de expropiar es el Estado. Pero lo que se espera en ese tipo de proyectos, como otros que hemos participado en su estructuración, es una cooperación activa del sector privado, en este caso de quien resulte concesionario, en ejecutar estas labores a través de un mandato, algo que le dé el sector, porque finalmente entendemos que esta labor puede ser muy bien ejecutada con apoyo del sector privado. Pero finalmente es un tema que se tendrá que discutir en detalle precisamente en la fase de formulación y especialmente en la fase de estructuración. Me preguntan otra vez el plazo promedio de tiempo que toma Proinversión desde la presentación de la IPC hasta la declaratoria de interés. Lo que comenté hace un momento, los plazos de ley, que estamos hablando de aproximadamente 90 días hábiles, un poco más si es que sumamos el periodo de presentación.
y luego vendrían estos plazos que hace un momento estimé 9 y 7, 16 meses. Estamos hablando de un promedio de aproximadamente 2 años. Claro, esperamos optimizar estos plazos de manera notoria. Hay algunos plazos que son que tenemos que esperar, por ejemplo, hasta el 15 de mayo. Y recojo otra pregunta más de algún interesado que le parece que el 15 de mayo es muy poco tiempo para que presenten las propuestas. Y lamentablemente es un plazo que ya está regulado por ley, no es posible prorrogarlo, así que tendremos que ajustarnos a ese plazo que comienza a computarse el primero de abril. Me preguntan si existe devolución de gastos incurridos y hasta qué monto. Sí existe, la norma prevé que si es que el proponente pues no resulta ganador en este concurso porque se presenta un tercero interesado y pierde la competencia, pues tiene derecho a que se le restituyan todos los gastos en los que incurrió en la parte inicial o seguro que en las siguientes fases cuando el Estado le siga requiriendo información. Si existe un límite para esto, sí, existe un límite, está previsto en la norma. Creemos que es un techo bastante alto, es un 2% del monto de inversión. Solamente que con un detalle es ese monto de inversión traído a valor actual, así que es un poquito menos que la sumatoria de los datos que aparecen ahí, pero sigue siendo un monto importante. Sí, bueno, es más preguntas vinculadas al tema del tren básicamente. Una que señala si el trazado del tren ya está definido, no está definido. Definitivamente lo que nosotros buscamos es que el sector privado con su experiencia e innovación puedan plantearnos la mejor ruta y la más óptima al respecto, ¿no? Adicionalmente, si los plazos son perentorios del proceso, sí, ya la normativa establece, bien se proyectó que hasta el 15 de mayo, digamos, es la fecha límite para que ingresen las propuestas ante preinversión. De esta forma el sector puede evaluar y ver cuál es la que más esté en línea con lo que el sector está planteando como requerimientos. Hay más preguntas vinculadas también a detalles en materia de, bueno, no hay requisitos tecnológicos establecidos, definitivamente, nuevamente la idea es que la experiencia que tienen los operadores y los concesionarios sea la que prime para que el sector pueda evaluarlas. Es un poco la razón de ser, digamos, el haber abierto la ventana y apostar en ese sentido. Y son más preguntas vinculadas a si hubiese mayor información disponible en el sector, y como un poco comenté, toda la apertura para cualquier reunión que se requiera técnica, poderlos recibir y atender las inquietudes que hayan al respecto. Yo quiero hacer un comentario respecto a lo que han venido comentando tanto Luis del Carpio como José Salardi, porque creo que es una interrogante de muchos de los asistentes, tantos inversionistas como el sector financiero, ¿no? Estamos hablando de que ya, como lo había comentado Alberto, nosotros hemos adjudicado ya una consultoría que nos va a permitir darle más predictibilidad al mercado respecto a la incorporación de cláusulas estandarizadas en un contrato de concesión que sea más predecible, ¿no? El éxito de una APP es una eficiente y buena transferencia de riesgos al sector privado y también los riesgos que el Estado está dispuesto a asumir. Estamos trabajando con el Ministerio de Transportes para que esto sea así. Se están generando contratos con cronogramas respecto a disponibilidad de terrenos, no solamente disponibilidad, sino cronogramas con fechas predecibles en donde yo le pueda asignar el riesgo al privado teniendo en consideración de que el Estado está cumpliendo con la entrega a tiempo de los terrenos, la parte de la evaluación de interferencias, muchos de esos riesgos que
que son complejos de evaluar, ya se están incluyendo en nuestros contratos de concesión. Es más, el proyecto de próximo a adjudicar, en el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales de Titicaca, ya incluye este tipo de obligaciones que se generan para el Estado y que le va a dar mayor predictibilidad al privado y al mercado de cuándo iniciar las obras y más allá de iniciar las obras, cuándo estos proyectos van a entrar en operación. Definitivamente es una parte que en el pasado ha generado algunos temas complejos, pero este tipo de riesgos o este tipo de disponibilidad o de valorización de riesgos no solamente es un punto a tomar en consideración en el Perú. El tema de disponibilidad de terrenos muchas veces ha sido un big issue en toda Latinoamérica y en todo el mundo, que la diferencia de países en desarrollos de estos procesos o mecanismos de infraestructuras a través de APPs es la forma de la gestión. Creo que hoy día con el sector, en este caso con el Ministerio de Transportes, estamos trabajando para darle mayor predictibilidad, para que se le pueda dar mayor predictibilidad también al usuario final, en donde va a tener disponible la infraestructura y va a asegurar el nivel de servicios que se va a proponer. Sí, también tenemos algunas sugerencias respecto a la preocupación del riesgo en cierta forma que asume el proponente, dado que el proponente, quien presente el proyecto, finalmente va a tener que competir con alguien que en la ventana de 90 días exprese interés, y también va a tener que competir con alguien que eventualmente en el concurso que se convoque, llegado el momento, también desea competir. La pregunta es que podría haber algún bono adicional que incentive al proponente. Bueno, estas sugerencias no están previstas en el marco legal y no forman parte de un componente que podamos incorporar nosotros en la etapa de formulación o estructuración. En cierta forma, el incentivo para un proponente pues, es empujar un proyecto que es de su interés. Y finalmente competir, tiene una oportunidad de empatar la mejor propuesta, tiene una oportunidad de recuperar sus gastos, como lo comenté hace un momento, y finalmente va a tener una ventaja porque naturalmente es el que va a conocer muchísimo del proyecto. Pero tenemos la obligación de abrir esto al mercado y encontrar competencia para esta empresa. ¿Por qué el cofinanciamiento Lima-Iques a partir del 2026? Y esta pregunta también aplicaría por qué el cofinanciamiento está diferido en el caso de los aeropuertos. Finalmente, esa es la capacidad presupuestal que tiene el MTC y le informa a ustedes como inversionista, esto es lo que puedo pagar y la oportunidad en la cual yo lo podría pagar. Es un dato relevante para la etapa de estructuración que ustedes van a hacer. A la hora que calculen las retribuciones por la inversión, pues tienen que contemplar esto en la presentación. No pueden colocar una retribución en el año 2025 porque el MTC no tiene ese año capacidad. Entonces, es un dato muy relevante para efectos de la propuesta que ustedes van a hacer. Preocupa un poco el tema del contenido mínimo de esta propuesta inicial, la que tiene que presentarse hasta el 15 de mayo, ¿no? Al 15 de mayo. Y acá un poco distinguir lo que es una iniciativa privada cofinanciada de una autofinanciada. De una autofinanciada, en verdad, ustedes vienen con el proyecto terminado al 100%. Y lo que nosotros hacemos es evaluar ese proyecto y si nos interesa, lo declaramos de interés y si es que algo le falta, le pedimos a ustedes cámbialo y en esa interacción puede pasar mucho tiempo. En este caso, formalmente el Estado reconoce en su normativa de que esto todavía tiene que pasar una etapa de estudios de preinversión, tenemos que pasar por niveles de formulación. Por lo tanto, lo que estamos invitando a ustedes como sector privado es que nos presenten su propuesta para ser evaluada con los alcances que están previstos en la norma,
para efectos de que admitidas a trámite y cumplidas estos requisitos y el MTC de tener más de una alternativa tenga que elegir siguiendo los parámetros, pues nos aboquemos junto con el titular de la iniciativa privada que mereció la opinión en desarrollar los distintos niveles de formulación en el marco legal del INVIERTE-P, pues profundizaremos en la parte técnica, de mercado y un montón de cosas. Estableceremos hitos de verificación. La gran carga del trabajo va a estar definitivamente en ustedes, que tienen que proporcionar estos insumos, hasta que junto el proponente, que ya no va a ser un contratista, como en otros casos, una persona que tiene perfectamente alineado el interés con el proyecto, trabajará con nosotros la formulación de este proyecto hasta declararlo viable, ¿no? Por eso que lo que confiamos que este proyecto, dado el interés del sector, que espera mucho de ustedes y mucho de Proinversión para optimizar largamente los plazos que he venido señalando. Entonces, en este contexto, consideren que este plazo del 15 de mayo podría resultar suficiente. Y eso fue un poco en respuesta a la pregunta de que en qué consiste la propuesta de acá al 15 de mayo. Bueno, hay otra pregunta más, ¿cómo se puede presentar un IPC en solo 3 meses? Bueno, es una propuesta que va a ser sometida a estudios de preinversión en el marco del proyecto. Reconocemos que este es un proyecto no autofinanciado, este es un proyecto cofinanciado. Estamos estableciendo los límites del cofinanciamiento que tenemos. ¿Qué mecanismos de protección se tomarán para evitar las propuestas temerarias que eliminen a empresas más serias y que terminen usando más dinero con adendas? Bueno, la institución ya hace algún tiempo ha venido implementando este tipo de medidas. Algunos de ustedes me podría preguntar ahora también por qué las vallas son tan altas, pues precisamente es para reducir este tipo de medidas. El marco legal también restringe ya la elaboración de adendas, especialmente las vinculadas a temas de financiamiento en un número de años, lo cual nos obliga a nosotros y los obliga también a ustedes, que ya reconocen que no hay marco legal para una adenda, en meter un mayor esfuerzo en esta etapa de estructuración. También los requisitos en casos de competencia no están alineados ya 100% solamente a quien pide menor cofinanciamiento, sino este tipo de cosas se suelen regular con otro tipo de factores o de elementos. Y finalmente este esfuerzo por evitar las ofertas temerarias, pues consiste en un conjunto de tareas que sí se vienen implementando, ¿no? Me preguntan acá estándares técnicos para el tema de la competencia Tren Lima-Ica, si es que ya los hemos definido. Pues tenemos muchas cosas en mente, pero si es que es definido, todavía no está definido, es algo que se va a definir en su momento. Lo que normalmente viene a la mente cuando uno habla de un proyecto cofinanciado es quien pide menor cofinanciamiento, que siempre es definido el proyecto, pues una idea clara es quien me pide menos, ¿no? Normalmente establecemos una retribución por operación, por inversión, ahí se saca un mix, pero digamos el tema lo vamos a ir definiendo a lo largo de los próximos meses. Acá tengo una sugerencia que me pregunta si todas las preguntas y sus respuestas van a ser incluidos en el documento Respuestas a preguntas frecuentes en la página web. Y bueno, las vamos a incluir, vamos a enumerar todas estas preguntas que están acá y un poco contestaremos de esa manera, ¿no? Para facilitar el tema y también especialmente en caso alguna de las preguntas que tengo en mis manos se puede haber quedado sin respuesta. Bueno, estas son todas las preguntas que he recibido. Agradezco por mi parte su interés y les reitero que la Subdirección de Servicios a los Proyectos está a su disposición todos los días para atender cualquier consulta. Hemos creado un correo que lo van a recibir ustedes que es muy corto, tiene 3 letras, es SSP,
¿no? Donde ustedes pueden comunicarse con nosotros y formularnos cualquier consulta. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, recordarles a los asistentes que no olviden completar la encuesta para conocer sus impresiones acerca del presente evento y también, por favor, pedirles que estén atentos a las presentaciones que vamos a colgar en la landing page www.proinversión.gov.pe/IPC Transportes. Para las conclusiones y clausura del presente evento, les dejamos con las palabras del Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor José Salardi. Bueno, quiero agradecer a Proinversión por la organización de este evento y también a ustedes por toda la receptividad que nos demuestra una confianza importante por el sector. De hecho, desde que el ministro Trujillo asumió la cartera de transporte a fines de marzo del año pasado, una de las primeras labores que hicimos fue revisar el portafolio de proyectos con el que contar el sector. Teníamos una cartera bastante cuantiosa, realmente si uno hacía el cruce con los temas presupuestales era prácticamente imposible poder abastecerla. De hecho, la brecha en el sector es bastante sustanciosa, de las más grandes quizás que se tiene a nivel sectorial, pero la idea es, dentro de una política sana y responsable, sobre todo en el manejo presupuestal y mirando a la viabilidad futura del país, desarrollar una cartera que permite en cierta medida cumplir el objetivo de cerrar la brecha y darnos sostenibilidad. En ese sentido, nosotros confiamos mucho en el mecanismo de acciones público-privadas. Nuestra experiencia previa con el ministro también en el sector de vivienda, y construcción y saneamiento así lo demostró, donde dejamos un portafolio interesante encaminado y particularmente confiamos en el tema de las iniciativas privadas cofinanciadas. Yo sé que eso puede haber sido muy cuestionable por muchos de los aquí presentes en su momento, debido a que si vemos un poco el derrotero que ha seguido esta modalidad en los últimos años, no se han tenido los impactos esperados. Sin embargo, nosotros al confiar en el mecanismo estamos haciendo los ajustes respectivos, nos hemos reorganizado internamente para afrontar de la mejor manera esta modalidad. Estamos trabajando muy de la mano con Proinversión también para reencaminar ello y por eso hemos un poco lanzado la ventana bajo ese contexto. Y nuestra idea también es lanzar en los próximos meses una nueva ventana que también incluya trazos de carreteras y que permita también un poco impulsar el mecanismo. Inclusive los proyectos que hemos encontrado que tienen muchos años ya esperando poder ser declarados de interés e impulsados, han sido en cierta medida promovidos de manera adecuada y están en esa ruta y esperamos poderlos adjudicar en los próximos meses, de tal manera que volvamos a retomar la confianza del mercado y se pueda un poco rescatar e impulsar de la mejor forma un mecanismo que creemos que es importante para el desarrollo de la infraestructura en el país. Proyectos como por ejemplo los aeropuertos, nosotros lo encontramos con un nivel de inversión pactado de $180 millones, que iba recién a entrar en fase de formulación de estudios y dijimos, mejor no vayamos a intervenciones muy preliminares en los aeropuertos como quizás tuvimos en el Grupo 1 y Grupo 2 y que posteriormente entrar en una siguiente fase de ir a niveles y estándares óptimos. Aquí hemos querido ser un poco más agresivos, ir de frente a tener aeropuertos en óptimas condiciones y por ese motivo es que la inversión prácticamente se ha más que multiplicado de 180 millones iniciales, se ha ido a $600 millones. Y también dijimos, volvimos al sector privado, que es quien conoce bien cómo se desarrolla esta infraestructura, quien tiene la investigación del caso, los recursos para hacerlo, para que nos lancen propuestas. Y eso es lo que poco estamos esperando, tanto en el tema de aeropuertos como en el tren de cercanías. Han habido muchas preguntas de detalle técnico en materia de lo que es el tren de cercanías, que realmente no tengo las respuestas. Igual cruzaré con el equipo técnico del Ministerio para estar al fin, pero no las tenemos todas las respuestas quizás porque en realidad esperamos que ustedes sean los que un poco nos pongan las propuestas. Nosotros sí queremos llevar un concurso y un proceso muy transparente. Por ello, como complemento de información, en las próximas semanas vamos a publicar lo que van a ser los criterios y los parámetros que vamos a utilizar para evaluar cuál va a ser la propuesta con la cual nos quedaremos y con la cual pasaremos a la fase de formulación. Es decir, no hay mucha ciencia allí, de hecho al sector le importa sobremanera el menor CAPEX y el menor OPEX, porque es lo que menor presión presupuestal me va a generar y me va a permitir también tener holgura para desarrollar nuevas infraestructuras que son las que nos falta como sector y como país. Esos criterios van a ser publicados, transparentados, para que ustedes al momento de poder ir elaborando sus propuestas puedan tener certeza de cómo calcular y ver que en el momento que entre la evaluación de parte del sector, esta puede hacerse con el criterio y la transparencia del caso. Por más, toda la apertura del Ministerio para poder un poco encaminar el proceso, reiteramos que tengan la confianza del caso porque el sector se está
reestructurando, tiene un nuevo ROF ya aprobado que va a estar en implementación muy próximamente. La dirección de concesiones ya no va a existir, se va a llamar Dirección de Programas y Proyectos y va a ser una dirección que va a estar alineada a la nueva ley de APPs que va a tener todo el manejo interno de todo el proceso en sí. Por ejemplo, el tema de la formulación de proyectos va a ser directamente comandada por esta dirección, de tal manera que podamos entrar en una fase de formulación mucho más acelerada. Quizás muchas de las IPCs previas tuvieron ese problema, murieron en la fase de formulación y los días igual están así interminables. Necesidad para estos proyectos es que eso no sea así, que sean plazos totalmente predictibles, que manejemos tiempos y contenidos mínimos de formulación, que nos dejen tranquilos ambas partes y que podamos avanzar con el proceso. Porque lo peor que no puede ser es alargar las necesidades de infraestructuras a muy largo plazo cuando nosotros tenemos requisitos muy marcados en el mediano plazo. Eso es básicamente todo. Nuevamente agradecerles la presencia y la confianza en el sector y cualquier tema del Ministerio está con las puertas abiertas para recibirlos y poder conversar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos al director ejecutivo de Proinversión, el señor Alberto Ñeco, para la fotografía protocolar de estilo. Por favor. Y despedimos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. Ha resuelto todas sus inquietudes el día de hoy. Ellos son José Salardi, director general de concesiones en transportes, el MTC, el señor Luis del Carpio, director de proyectos de Proinversión, así como también el señor Gustavo Ibargüen, director de portafolio de proyectos de Proinversión. A todos los presentes les agradecemos su gentil asistencia y les recordamos que las presentaciones y el video de los proyectos están colgados en www.proinversión.gov.pe/IPC Transportes. Por favor, recordarles también a quienes no alcanzaron a registrarse al inicio del evento, hacerlo ahora mismo en la mesa de registro ubicada en la parte exterior de la sala. Tengan todos ustedes muy buenos días.